Eh, Fabiola, ¿me puedes confirmar si me escucho correcto y ves mi presentación, por favor? Y se escucha Sí, correcto. Gracias. Bien, pues buenas tardes todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de manifestación de valor electrónica, vamos a llamarlo así. Por fin se cumplió el plazo, como ustedes recuerdan, desde la resolución 2019. Estaba publicada en el 2018, estaba previsto que iniciara esta regla y se ha ido prorrogando hasta este 9 de diciembre, que yo creo que por fin ya va a entrar. Bien, yo le llamaría a este seminario de todos los que se están dando versión 1.1 porque sin duda durante los siguientes meses irán habiendo algunos ajustes al respecto, pero tenemos que ir preparándonos y creo que la documentación, información que ya tenemos es suficiente para ir preparándonos. Bien, entonces iniciemos con esta obligación de los importadores. El número uno, pues bueno, la primera figura que aparece aquí es la figura del importador, que para cumplir la regla general de comercio 151, que está relacionada con las obligaciones que nos indica la ley aduanera en el artículo 59, viene a cumplirla o la va a cumplir más bien a partir del 9 de diciembre de la siguiente manera. Bueno, hay dos formas en que puede suceder. La primera forma es que el importador va directamente a la ventanilla única, a la BUSEN, y manualmente ejecuta esta obligación de manifestación de valor electrónica. ¿Cómo va a suceder eso? Pues bueno, lo mismo, esto lo dice la regla, dice, deberá de transmitir a través de la ventanilla digital el formato E2 que, como ustedes saben, le pertenece actualmente a la hoja de cálculo misma que es desplazada y eliminada a partir de ese 9 de diciembre. Entonces le quita el formato E2 y ahora el nuevo propietario es la manifestación de valor en el anexo uno y que contiene la información y documentación correspondiente al artículo 81 del reglamento. De esto vamos a hablar en un momento. Y aquí hay un primer asunto que tenemos que tratar y la pregunta es, ¿se va a cobrar el trabajo de la manifestación de valor? Y nuestra respuesta va en función de que el glosador, independientemente de quién lo transmita, ahorita lo revisaremos, el glosador tiene una función complementaria. Además de revisar los documentos del 36A de la ley, del 117 del reglamento, ahora se agrega a su responsabilidad el 81 del reglamento de la ley. Entonces hay una nueva actividad por parte del servicio que presta la agencia aduanal con una nueva responsabilidad que evidentemente ese es tiempo, etcétera, etcétera, que por supuesto tiene un honorario que cubrirse en su momento, ¿verdad? Porque es una inversión quizá por determinada cantidad de clientes y de operaciones tendremos que contratar a alguien más para poder cumplir en tiempo esas nuevas funciones. Y por cada operación, en este momento, no se presenta la posibilidad de la manifestación de valor semestral. Entonces, esto es, ya tenemos el asunto de que vamos a aumentar la glosa. Ya tenemos el tema de que la manifestación ahora semestral no es, al menos en este momento, una opción contemplada. Y tenemos también que es un acto que sí o sí tenemos que hacer antes de la operación. Ahorita vamos a ver por qué. Antes de la operación, lo que va a implicar un conjunto de actividades que revisaremos también. Por lo tanto, nosotros nos enfrentamos con una planeación importante previa al despacho que va a implicar la inversión
de un esfuerzo de nuestra parte. Bien, entonces. Tenemos a la figura del importador. El importador siempre ha estado obligado a realizarla, que si lo hacía o no era otro asunto diferente, pero ahora lo sitúa en la regla en una posición que el sistema espera tenerla, antes de la operación. Entonces ahí tenemos un cuello de botella que va a implicar seguramente más colaboradores. Luego, número dos, necesito glosar los documentos del 81. Y número tres, una primera opción es que se transmita tal cual. Aquí hay algo que no va a cambiar, y es que es la fiel o el sello digital del importador quien va a ejecutar esta labor. Ese punto no va a cambiar. Seguramente habrá cambios durante estos meses, pero ese punto no va a cambiar. Y aquí quiero hacer algunas anotaciones. Seguramente muchos tendrán en su porcentaje de clientes eh, que utilizan algunos el sello de la hora fiel de la agente aduanal para los COBES, y otros los que utilizan el del importador, y así algunos quieren con uno y otros quieren con otro. A partir de este momento, si desea el importador algún tipo de apoyo, necesita otorgar el sello digital. Es importante notar que la obligación legal corresponde al importador, aunque a mí, mandatario, agente aduanal, tramitador o quien sea, me esté proporcionando su sello digital. Legalmente yo no tengo 0% de responsabilidad, 0% de responsabilidad, porque la autoridad del 59 deja claro que es él el que debe transmitir. Si me lo da, pues bueno, sigue siendo su responsabilidad, ¿verdad? Bien, entonces el importador ejecuta esto, va a la ventanilla, lo transmite. Si quiere que va a transmitir un anexo, en el anexo uno, un formato E2 que ya está en la BUSEN, y va a transmitir las pruebas de valor que nosotros vamos a glosar. En esa transmisión, esa es una opción, hacerlo así. Y la segunda opción, que el día de hoy sucede seguramente con todos ustedes, es hacerlo a través de la web service, que ya está el manual y que en un momento vamos a explicarles cómo funciona. Si el importador quiere que nosotros entremos y bajemos esta información que se dio de alta, tendría que poner nuestro RFC ahí. Entonces aquí mismo lo indica la regla. El importador podrá señalar la clave de las personas que van a apoyarlo en bajar la información. Ese es un camino, ¿verdad? Él lo sube, él pone mi RFC y me dice: mi manifestación es fulanita de tal, te doy el número y entra tú y baja la información. Entonces, si esto sucede de esta manera, entonces yo estaré bajando un e-document. Ese e-document que estaré bajando, yo como agente aduanal, lo voy a poner en mi pedimento, porque el inciso 3 dice que debo declarar en el pedimento correspondiente. Entonces, observemos aquí algo que cambia nuestro, bueno, que no debería haber sido así, pero que lo cambia realmente, es que el acto de manifestación sí o sí ahora sucede previo al pedimento. Y observaremos ahorita que como la manifestación de valor tiene incluido el número de COBE, nuestra secuencia es COBE, MB, pedimento. Entonces hay pasos que no estamos haciendo el día de hoy, que va a ser más lenta nuestra operación si no hacemos los ajustes necesarios al respecto. Bien, entonces esta primera forma de hacerlo es que el importador ejecuta ya sea a través de la página directamente o a través del web service, pero en cualquiera de los casos me pone a mi agencia banal, mi RFC, y yo bajo la información y la coloco en el pedimento.
digamos que eso sería lo más factible. Ahora, si él me otorga a mi agencia zonal su fiel, su sello digital o lo que proceda, para que yo lo haga en su representación, seguramente a través de la web service, lo único que va a cambiar es que aquí en la práctica el importador le otorgó a X persona, legalmente es X persona, para que hiciera el proceso, pero no existirá ninguna responsabilidad legal de nuestra parte. Y ahí yo creo que si sucede de esa manera, podemos aprovechar el viaje para quitarnos una causal de cancelación de patente. Como ustedes saben, en el 165 hay una causal desde el 2018 que dice que cuando se transmita un valor diferente, bla, 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 será causal de cancelación de patente. Entonces, cuando yo pongo con mi sello digital el COBE y de repente quien lo hizo tuvo un error y puso un valor diferente, es una causal de cancelación de patente. Cuando me otorgue a mí su sello digital, si es que el cliente quiere que yo le apoye en el proceso de manifestación de valor, vamos a aprovechar el viaje y entonces vamos a hacer que el COBE, pues también de una vez el COBE, igual que la MB, tengan el sello digital del cliente y de paso, estaremos quitando de encima una causal de cancelación de patente. Entonces, yo veo positivo esta opción, que me lo encargue bajo los honorarios que determinemos en su momento, porque yo voy a aprovechar para quitarme una causal de cancelación de patente que está ahí viva. No conozco a nadie que la tenga en ese momento aplicada, pero ahí está. Bien, otro camino que yo no creo que vaya a suceder así es que el importador no me ponga en el RFC de consulta y ellos bajen la información y me la manden para que yo lo agregue. Entonces la otra opción es el formato contenido deberá conservarse 5 años. En caso de no haber señalado el agente aduanal como persona autorizada para consultar y en su caso descargar el formato, deberá de entregar en documento digital al agente aduanal que hubiera realizado el despacho de la operación o que hará el despacho de la operación. Entonces, la segunda posibilidad es, no dejo que tú lo hagas, no te pongo como RFC de consulta y yo te mando la información para que puedas poner el e-documento. Entonces son los caminos, repito otra vez. Yo importador me obliga 59 de la ley, la regla 151, a transmitir a la BUSEN la manifestación de valor a partir del 9 de diciembre. Lo puedo hacer de dos formas, entrando manual a la página o a través de la web service, que seguramente será la opción. Si quiero que la chamba de bajarlo lo haga el agente aduanal, lo pongo en el RFC de consulta para que lo pueda poner en el pedimento. Si no quiero que le entre, entonces lo tengo que entregar para que él ponga el e-documento. En cualquiera de los casos, la secuencia no la puedo evitar. Y la secuencia es entonces COBE, pedimento. Eso no lo puedo evitar. Entonces observarán que al día de hoy yo tengo mi COBE y luego tengo mi pedimento. Introduzco un segundo paso que tiene un problema y que es que se le agrega una documentación que el día de hoy, algunas partes las tenemos y otras no. Ahorita lo vamos a revisar. Bien. Entonces, eh, tenemos algunas excepciones que básicamente las resumo así: los retornos, ¿verdad? Y algunas mercancías que vienen bajo BA. Básicamente eso, que luego hablaremos del punto. Y desaparece entonces la hoja de cálculo a partir de ese día. El E2 se suple por el nuevo EB2 y nosotros tenemos entonces que nuestro procedimiento va a quedar así. El,
el, el, el COBE, la manifestación de valor y nuestro pedimento. Para las rectificaciones, en caso de que yo llegara a tener un error, aquí me dice el inciso quinto que yo haga nuevamente, genere un nuevo formato y yo pague una multa. Pero yo creo que no debemos pagar ninguna multa porque el 73 del Código Fiscal me dice que es una declaración espontánea, una autodeclaración cuando sin que la autoridad me lo detecte, yo me autocorrijo, ¿verdad? Entonces, en su momento vamos a ver cómo evoluciona esto porque está contradiciendo el 73 del Código, ese tema de rectificar y hacer que yo pague una multa al respecto. Bien. Entonces, así estamos parados en este momento en el tema. Eh, ¿Qué tenemos nosotros que solucionar ahorita? Vamos a hablar en la segunda parte de este evento, cómo vamos a jalar la web service. Número dos, cómo voy a mejorar mis procesos por esta nueva parte que se integra. ¿Y cómo voy a hacer para glosar correctamente el 81? Ahorita vamos a dar un preámbulo de esto, cómo será, pero tenemos que profundizar el tema para que los glosadores crezcan en su análisis de riesgo de documentos del 81, que algunos de ellos quizás nunca los han glosado porque no tienen por qué hacer. Bien. Entonces vamos a hablar de las pruebas de valor que me indican aquí. Vamos a ver una por una. La primera. Bueno, aquí no es ninguna novedad la primera. Eso lo hacemos todos los días. El documento equivalente o el CFDI. Ahí no hay ninguna novedad. Esto me lo envía sí o sí para que yo haga mi operación. Ahí no me atoro en nada, ¿verdad? El primer documento de factura comercial no es ninguna novedad, no tengo ningún problema. Yo ni siquiera lo hubiera puesto ahí porque ya es evidente por el 36A, entonces, pero bueno, ahí lo pusieron, no hay nada que hablar porque es algo que nosotros ya el día de hoy lo hacemos. El conocimiento, la lista de empaque también es algo que ya tenemos el día de hoy, no es algo que nos preocupe y ya sabemos cómo glosarlo. No pasa nada con el segundo. El tercero, certificado de origen, también es un documento que el día de hoy, en caso de necesitarlo, lo vamos a presentar. Entonces, la fracción primera, la fracción segunda y la fracción tercera del 81 del reglamento, realmente yo creo que ellos deberían de quitarlas de ahí y ya están en el 36, no tenemos por qué agregarlo como pruebas de valor porque ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, no creo necesario ese punto. La garantía. Bien, en cuanto a la garantía, que el día de hoy, como ustedes saben, nosotros tenemos un acuerdo de garantías para precios estimados. También es un documento que nosotros a través de la cuenta banera presentamos en caso de que nuestra mercancía se encuentre en supuestos. Si está, yo lo presento y punto final, no hay ninguna novedad al respecto. Hasta este punto, quizás podrías decir, pues, ¿qué sentido tiene el 81 del reglamento? Lo único que está haciendo es repetirme la historia del 36A, ¿verdad? Entonces, pero en el quinto ya empieza alguna novedad. En mi opinión, este quinto debería ser el primero y yo bajaría toda la cantidad de incisos a dos o tres nada más, ¿verdad? Y ese es el primero de ellos. Bien. ¿Y cómo gloso esto? Dice quinto, en el que conste el pago de las mercancías tales como la transferencia electrónica del pago o carta de crédito. Bueno. Como ustedes saben, la inmensa mayoría de las operaciones que haces diariamente no tienen un pago al momento, un pago anticipado, bla, sino que usualmente se maneja el crédito. Es una praxis común, que no hay ningún problema. Entonces,
Yo no tengo un documento en donde conste que yo hice una transferencia. ¿Qué voy a presentar aquí? ¿Qué es lo que la autoridad pretende? Bueno, la autoridad pretende comprobar, cua- cuadrar que el precio que tú dijiste en la factura y en caso de una cuenta banera, lo cuadraste ahí, coincida con lo que tú tienes expresado en tu estado de cuenta o en el contrato de compra-venta o bla en lo que proceda. En ese sentido, difícilmente vas a tener que un cliente te mande para la operación original un comprobante de la transferencia. Te mandará quizás algún documento en donde indique en la orden de compra el valor que acordaron, bla, 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 bla. El hilo conductor de esto es, yo autoridad quiero cuadrar que la información que me estás dando con la factura tenga un elemento más para mostrar que no me estás mintiendo. Entonces yo les diría al cliente, a ver, ese documento es nuevo, ¿verdad? Los otros cuatro no me importan, pero este documento es nuevo. El glosador debe recibir un documento en donde se expresa un valor que va a comprobar que coincide con la factura y evidentemente con el COVID, con el pedimento, va a cuadrar toda esa línea y va a comprobar que corresponde a esa operación y seguramente habrá un conjunto de formas en que cada cliente va a demostrarte qué acordó con su proveedor al respecto. Entonces aquí es un poco genérico en el etcétera que te presenta esta fracción de que puede haber muchas formas, no está cuadrado. Entonces aquí más bien sería decirle a cada cliente cómo me lo vas a estar mostrando y será una línea constante. Porque usualmente no va a estar cambiando con un proveedor, hoy te pagué en efectivo, hoy te pagué de tal manera, bla, bla, bla. Seguramente es una línea constante. Ahora, la pregunta es, cuando él le pague, en algún momento le va a pagar. Quizás el crédito sea 15 días o a 30 días, 45, 60, lo que sea. En algún momento le va a pagar. Tengo que estar rectificando o enviando un nuevo e-document para que yo presente el documento final en donde se concreta la transferencia. No dice nada la regla y sería una locura. En este momento yo te digo categóricamente no, porque lo que sucedió en ese momento es lo que presentamos, ¿verdad? Y ese es un acto posterior que la regla no te obliga y no creo que intenten modificar para agregar que luego lo hagas, ¿verdad? Eso no es así, ni creo que sea así, porque duplicarías evidentemente las operaciones, ¿verdad? Entonces, no creo que este punto vaya a suceder de esta manera. Pero aquí yo creo que en el proceso de glosa que tienes en tu agencia aduanal, tendrás que poner glosa de la manifestación de valor. Y yo pondría directamente, manda a volar el 1, 2, 3, 4 porque ya lo glosó. Y yo le pondría uno este, comprobación de costo, el glosador deberá de verificar el documento presentado por el cliente versus el pedimento del COBE, y la manifestación de valor, evidentemente, para comprobar que es el mismo punto final. Y listo, ya con eso queda comprobado. Si nosotros nos equivocamos, y el COBE es firmado con el sello digital, con la fiel de la agente aduanal, pues podríamos tener un problema. Recuerda que desde el 2018 tenemos una causal que nos dice si el agente aduanal declara un valor diferente al proporcionado por el importador, es cancelación de patente. Entonces, este es un punto que es muy importante que el glosador verifique correctamente o electrónicamente lo hagamos, ¿verdad? Pero tenemos que cuadrarlo. Entonces, el inciso quinto
habla sobre este punto. El inciso sexto me habla de lo relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que correspondan a la operación. Hay algunos evidentes y hay otros no tan evidentes. No sé si recordarán que cuando vimos el seminario de análisis de riesgo comentamos que el robot del SAT tiene algunos parámetros ya muy medidos. Como ustedes saben, dentro del top 10 de multas nacional, una de las partes importantes son los Incoterm que les estoy presentando aquí a la izquierda y que evidentemente tienen un incrementable que debe presentarse en el pedimento. Por ejemplo, si yo tengo una operación Edgeworth, es evidente que yo en algún momento tengo un flete internacional. Yo tengo un flete, si soy un FAS, yo tengo un flete, si soy un FOB, un FCA, yo tengo un flete, el monto que sea. Entonces, el algoritmo es muy sencillo. Si tú observas el algoritmo que tienes el pedimento Incoterm, ve al campo de fletes y si tiene un monto vacío o cero, entonces dame esos números de pedimento porque seguramente estos son susceptibles de una sanción, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que yo creo que son algoritmos que debemos desarrollar en las agencias aduanales. Este, Porque yo sigo viendo en las auditorías que a pesar de los años, muchos glosadores expertos tienen un porcentaje de desviación en que no observaron que esos Incoterm traían flete vacío, pero al robot del SAT no se le pasa. Entonces ahora la manifestación de valor me está recordando que hay un valor que yo debo de agregar al pedimento que yo ya lo sabía y que puede ser a través de una factura o una declaración protestada, lo cual es evidente porque, por ejemplo, eh, yo tengo un contrato de financiamiento con la línea naviera, bla, lo que sea. Y entonces yo le pago a la línea naviera cada determinado tiempo y yo no tengo una factura por cada evento marítimo de importación. Entonces, como yo no tengo una factura por cada evento, yo voy a necesitar entonces que hay una declaración del valor, etcétera, que se le va a agregar para esos casos, que usualmente nosotros la hacemos muy sencillo a través de una carta del 65 y se acabó. Aquí es importante notar que lamentablemente muchos importadores no tienen la sana costumbre de hacer sus ajustes anuales de incrementables a través del pedimento global. Pero aquí la autoridad va a cerrar el círculo y yo creo que tenemos que educar a nuestros clientes para que algo que tenían que haber hecho toda la vida de esas variantes en valores incrementables, porque de repente si tenían crédito con la naviera o la línea aérea, etcétera, les resultó que hubo una variante por la razón que sea, todos esos ajustes en los incrementables tendrán que realizarse anualmente a través de un pedimento global y ahora va a brincar con la sanción que veremos del 81, que nosotros tenemos un punto más de quiebre si no está haciendo el cliente el pedimento global correspondiente. Yo diría una cosa, esta fracción sexta, que yo le llamo segunda, porque para mí es la segunda, me está recordando que los ajustes anuales en pedimento global deben ser algo en lo que yo tengo que presionar a mi cliente para que entienda que todas esas variantes lógicas, por los contratos que estuvo, por las variaciones del tipo de cambio, bla, 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 y que a veces no se reflejan en el pedimento, tendrá que hacerlo, porque ahora la autoridad tiene unas nuevas sanciones que veremos relacionadas con manifestaciones de valor incorrectas o declaraciones incorrectas o falsas al respecto. Bien, entonces aquí tenemos cómo va a funcionar. Si nosotros tenemos, como ustedes saben, los 5T están
en dos grandes familias, ¿verdad? La familia de los marítimos y la familia de los polivalentes. La familia de los polivalentes me aplica a todas los tráficos, el aéreo, el marítimo, el terrestre, y la de los marítimos solo a los marítimos, ¿verdad? Entonces, yo creo aquí que la gente de TI de las agencias nacionales debería de estar trabajando en función de los 5 TER que tienen obligatoriamente incrementables para poner un algoritmo local que no lo tienen los prevalidadores para alertarme que no puedo pagar un pedimento si tiene ausencia de una información. Bien, contratos. Como tú sabes, puedo tener o no tener contrato. Entonces, aquí me dice el inciso séptimo, contratos relacionados con la transacción de mercancía objeto de la operación. No siempre tengo un contrato. No siempre tengo un contrato. Entonces, o no siempre quiero que lo veas. eh, o no siempre tiene las características que tú me podías solicitar. Ante esto, yo veo algunas opciones. Número uno, si realmente existe un contrato, pues pon la primera hoja del contrato. Si no quieres que el contrato lo ni siquiera lo vea así, redacta, pídele al abogado de la agencia que redacte una carta que diga algo así como esto. Eh, existe un contrato entre el importador y el proveedor, bla, 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 pero por motivos de confidencialidad de la compañía, no es posible proporcionarlo a la agencia ONAL. Está disponible a solicitud de la autoridad, bla, 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 bla. Entonces, yo estoy indicando si tengo un contrato. eh, Es confidencial, por supuesto, no te lo puedo proporcionar, pero si me lo pides, te lo doy. Entonces, eduquemos al cliente, que sobre todo insiste en que no me lo puede dar, o que me dé la primera hoja que debe ser suficiente para indicarlo, o que me dé una declaración potestada de su confidencialidad, o utilizo el documento de la orden la orden de compra, etcétera, algún documento que me podría funcionar de estos del inciso 5 me pueden funcionar en el inciso 7. Entonces podríamos hacerlo de esa manera y con eso ya lo solventamos. Es importante notar que no puedo no poner algo aquí. El escenario que veo más factible, porque seguramente tendremos muchos conflictos, es o pongo la orden de compra que ya puse anteriormente, o pongo mi carta donde sí existe el contrato, o pongo una declaración potestada de que no existe ningún contrato y nos basamos en las órdenes de compra, o bla, 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 que podría ser un documento repetitivo en ese sentido, porque siempre la política de la compañía es bla, 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 bla. Y entonces ese documento repetitivo es el que yo voy a estar presentando y fin de la historia. Seguramente estos puntos que estamos viendo de la regla, del 81 reglamento, perdón, sufrirán durante los siguientes meses alguna variante. Ya veremos en otra versión cómo lo vamos a, a solucionar, pero por lo pronto yo creo que podemos tener un primer acercamiento con los clientes. Yo puedo ir preparando el documento para presentarlo a los clientes. Mira, fírmame esto y podemos irnos preparando de esta manera. Porque recuerda que esto que estamos hablando ahorita pausadamente es un cuello de botella para tu operación que no tenías antes del 9 de diciembre. Entonces, entre más documentos con valor anual o con el valor que le queramos dar tengamos,
vamos a hacer que la operación fluya más rápidamente. Eh, Porque si existiera un contrato, yo no conozco a nadie que tenga por cada operación, sería una locura literalmente el tema, ¿verdad? Bien. Luego, pues me repite el tema de los incrementables. Se me hace absurdo este punto, porque me dijiste incrementables como que me lo repites. Yo me quedaría con los incisos 5, 6 y 7. Para mí, esos son los que yo debo concentrarme, ¿no? Y luego finalmente dice que cualquier otra información, pues bueno, yo aquí puedo no poner nada, ¿verdad? Que para mí no tengo ninguna otra información al respecto. Eh, Bien, déjenme ahora revisar. Les voy a presentar brevemente cómo lo harías si lo hicieras manual en este momento. Bueno, si lo hicieras manual, la página empieza así, ¿verdad? Te dice trámites disponibles y tú te vas a ir a trámites. Claro, ya para esto tú entraste con la fiel del sello digital del importador y entonces te vas a ir a trámites disponibles en la Haga y aquí te va a aparecer la manifestación de valor. Vamos a irnos aquí a la manifestación de valor y te va a decir en primer lugar que agregues los RFC de consulta. Entonces es donde el cliente, ya sea a través de la web service o cuando lo haga manual, va a poner tu RFC para que tú puedas extraer la información. Y después, ya que lo tienes, va a empezar el tema de la manifestación de valor y en caso de que sea consulta, pues bueno, aquí te lo va a presentar. Si no es consulta, tú empiezas a capturarlo y lo primero que hace decirte, bueno, ya sé quién eres tú, pues claro, porque yo entré con mi fiel, ¿verdad? Y te da los datos generales del solicitante, eso no me importa mucho, te da los datos nada más para comprobar de quién estás hablando, te da tu domicilio, etcétera, eso no me interesa. Y luego observa una cosa. El día de hoy nosotros tenemos manifestaciones de valor por proveedor. Entonces, si tú me preguntas en este momento, bueno, primero iniciamos allá por el 18, lo estábamos haciendo general, luego se cambió proveedor, y ahora ¿cómo está? Ahora lo estamos haciendo por COBE, a menos que haya un cambio en los siguientes meses. Y aquí me confirma que el COBE es el paso número uno en el proceso. Es decir, si el cliente va a hacer la manifestación de valor, primero me tiene que enviar la factura, el documento que va ante CFDI. Luego yo tengo que hacer el COBE. Luego él tiene que hacer la manifestación de valor. Y luego tiene que enviarme la información para que yo haga el pedimento. Observa que si no hay una coordinación, los despachos se van a empezar a atorar. Por lo tanto, aquí lo estoy presentando como manual. Evidentemente, yo no creo que nadie de los que estamos aquí vaya a trabajar manual, sino a través de la web service. Pero nosotros tenemos que programar de dónde va a tomar la información. Y la información fluye en la factura. Los clientes que acostumbran enviarte la información un día antes del despacho van a tener problemas en su proceso, ¿verdad? Porque esto va a tardar, porque tenemos un paso más ahorita. Entonces, me pide los datos de la manifestación, del COBE, que yo deberé de proporcionar para confirmar de que estamos hablando de lo mismo. Si tú observas aquí, no te da ningún chance de semestral, al menos hasta este momento no hay oportunidad. No hay chance de hacerlo después de que hayamos despachado. O sea, creo que, bueno, en teoría tendríamos que haberlo hecho siempre antes del despacho, ¿verdad? Eso tenía que haber sucedido así. Sabemos que no lo hacemos, pero ahora ya hay un candado. Yo estoy seguro que de alguna manera el pedimento no nos debe dar firma si yo no estoy agregando el IDO como el correspondiente. Yo creo que algo va a suceder así para que me obligue a poder hacerlo, ¿verdad?
Y si no lo hago, seguramente en reconocimiento banero, cuando toque, va a ser revisado de inmediato el punto. Ya veremos las sanciones. Bien, entonces, como podrás observar dentro del proceso de la aduana, de la agencia aduanal, ya incluí algo que va a ser el glosador. Y ya modifiqué mi proceso interno, incluyendo un asunto de un documento que se llama manifestación de valor entre el COBE y el pedimento. Entonces, la gente de calidad tendrá que empezar a chambear para modificar estos procedimientos de esta manera. Y luego de esto, el formato evidentemente es ajustado, tiene algunas variantes a lo que conocemos el día de hoy. Ahora me pide el importe total de incrementables, de decrementables y el valor total en aduanas. Entonces tiene algunas variantes en cuanto al formato que conocemos actualmente. No se ha publicado en el anexo 1, se va a hacer próximamente, pero contiene básicamente la misma información resumida, y que me lleva al final a una firma al respecto, ¿verdad? Entonces, confirmamos lo siguiente. Bien, confirmamos lo siguiente. Tengo un importador. El importador que hace va a ir a la BUSEN a través de dos caminos: manual o a través de web service, que ahorita lo veremos. De una o de otra manera, yo voy a obtener de la BUSEN un e-documento. Ese e-document se va a agregar al pedimento para poder despachar. Si yo no lo tengo, yo no puedo despachar. ¿Qué contiene ese e-document? El e-document contiene el formato E2, que actualmente le corresponde a la hoja de cálculo, pero que desaparece y ahora se queda con la MB, y contiene las pruebas de valor. Ya dijimos que de las pruebas de valor, las cuatro primeras son documentos que yo ya tengo. La factura, yo ya lo tengo. El BEL, packing disk, yo ya lo tengo. Certificado de origen cuando procede, yo ya lo tengo. Cuenta de garantía, ya lo tengo. Entonces, realmente, yo no, el glosador no hará nada nuevo, nada más que verificar que eso que yo ya puse en otro sí documento viene dentro de mi información de mi MB. Es decir, estaré transmitiendo eh, ahí la información que yo transmitía solo. Y agregamos la nueva información ahí, que consiste en cómo pagué, cosa que no va a suceder, sino más bien cómo voy a pagar, a través de qué demuestro el valor. Y ahí el glosador en su procedimiento deberá de tener, checa ese documento, o sea, sí voy a entrar y a revisar ese documento y voy a comprobar ahí la información de valor que estamos hablando. Tengo algunas preguntas aquí. Hola Alejandro, mi amigo Alejandro me dice, forzosamente para hacer nosotros la transmisión de la MB, deme un segundo, eh, eh, por parte del cliente existirá la figura de capturista. Sí, le llamamos capturista, ahora le llaman RFC de consulta, es la figura que va a poder consultar. Es correcto, Alejandro. Yo creo que la inmensa mayoría de tus clientes te va a pedir que lo hagas en su representación, y yo te diría una cosa: no te niegues por dos situaciones. Primera situación, y para mí, mi punto de vista es la más importante. Yo, ahora que sí me estás dando el sello digital, con tu permiso, compadre, voy a utilizarlo para el COBE y me quito de la cabeza una causal de cancelación de patente, que ya tenemos demasiados problemas, ¿verdad? Entonces, si me lo pide, lo hago, por supuesto. Ahora que revises lo que estamos platicando del procedimiento, te vas a encontrar que quizá necesitamos aumentar nuestra plantilla. Para esos casos tendrá un costo. Por supuesto, muchos me han preguntado, yo digo, no he definido yo mi punto de vista como cuánto sería, pero evidentemente habrá un costo, porque vamos a necesitar más horas hombre en este proceso. Así es, Alejandro. La lista de empaque ya es obligatoria, o en su caso, no es obligatoria, y ahí
te está poniendo como que algún documento de comprobatorio, me parece que sería suficiente el BL, sí, así es. Bien, entonces les decía que en ese sentido, el importador podrá de esta manera cumplirlo. Aquí, si quieres, cambia la palabra importador y pon agente aduanal, pero es importante que le aclares que el agente aduanal no está legalmente involucrado en el proceso de transmisión. Por lo tanto, es X. O sea, yo, agente aduanal, le pido a Alejandro Berea que me ayude en la transmisión y yo no podré salir en un tema legal ante la aduana. Pues sabes qué, multa a su agencia aduanal, por eso no voy a poderlo hacer. Es importante dejarlo claro. Tú contrataste a alguien como transmisor bajo tu responsabilidad porque todo lo que haga con tu sello digital o con tu fiel será bajo tu responsabilidad. Entonces, es importante dejarlo claro, aunque suena claro, afortunadamente, y eso no va a cambiar, es una responsabilidad del importador 100% y yo actúo como una ayuda. Quizás lo más que podríamos hacer es un contrato que diga, fulanito de tal asume la responsabilidad de transmisión de las manifestaciones de valor del cliente fulanito de tal y bajo protesta de decir verdad declaro que no daré datos confidenciales a nadie. Bueno. Me parece que eso podría ser. Yo le puedo dar los datos de quienes de mis colaboradores van a estar involucrados en esto y quizás hasta eso podríamos hacer, pero es un trato entre terceros en donde no está involucrada evidentemente la agencia aduanal. En nuestro caso importamos material propiedad del cliente extranjero. En ese caso, ¿qué prueba de valor podemos anexar? Solo tenemos contrato de la reparación del barco. Muy buena pregunta. Bueno, repasemos. Tú seguramente tienes una carta valor porque la necesitas para el pedimento, tuviste un BL. No necesitas el punto 3 que es una prueba de origen, ni la garantía. Pero luego en el tema tú tienes una prueba valor de lo que vas a declarar en el pedimento, que tiene relación con la prueba del número uno. Entonces, ese mismo podemos presentarlo y el contrato podría ser eso mismo. Si quieres, Citlali, lo hablamos personalmente. Tu caso es muy interesante. Es un caso parecido a una maquila pura, pero lo revisamos. eh, Tendríamos que suplirlo con lo que ya tienes actualmente y con algún contrato de servicios. Con eso lo podríamos librar. Bien. Eh, Será obligatorio contar con algunos documentos que se indica en el inciso 5 y deberán formar parte de la manifestación de valor. Bueno, como comentamos, nadie paga nada anticipadamente, o casi nadie paga nada anticipadamente. Entonces, no pierdas de vista este punto para no desgastarnos. Haz de cuenta que la autoridad te hace esta pregunta. Demuéstrame cuánto te costó. Ya me pasas una factura, ahora quiero ver tu ficha de depósito, de transferencia, bla, tu cheque, bueno, casi no se usa, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ver, la pregunta que le vas a hacer al importador es muy sencilla. ¿Cómo acordaste el precio con tu proveedor? Porque evidentemente en algún lugar hay algo plasmado del precio, por supuesto, por supuesto. Nunca nadie te envía nada si no acordaste el costo. Ese documento es el que vamos a poner, ¿va? Bien, vamos a tomarnos un receso de unos 4 minutos, por favor, y regresamos con la segunda de tres partes. Entonces, vamos a darnos 5 minutos y regresamos ahorita. Vale.
Roberto, si te vas conectando ahorita, por favor. Fabiola, dale el control a Roberto y Roberto, en 5 minutos iniciamos contigo. Muchas gracias. Claro que sí, ingeniero. Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde a todos. Pues vamos a continuar con este curso de manifestación de valor. Me presento con el gusto de saludarles. Mi nombre es José Roberto Hernández Lara. Estoy seguro que a algunos le conozco, a otros probablemente no, así que mucho gusto en saludarles a todos. Como podrán ver en pantalla, vamos a hablar ahora del web service. Lo que ven compartido en pantalla es el diccionario de datos del web service. Yo pienso que todos conocemos qué significa o qué es. El web service, por definición, es la comunicación entre dos sistemas. Aquí la pregunta es, ¿cuáles sistemas? Bueno, el sistema que manejan ustedes es su sistema de captura, que transmite información a la autoridad, y la manera de transmitir la información a la autoridad es un medio de comunicación, y el enlace entre el sistema de la autoridad y su sistema de captura es un web service. Así que estamos familiarizados con el tema. El asunto es que esa transmisión no es como requisitar una hoja de Word, debe generarse cierta información como lo pide la autoridad para que de esa manera la comunicación sea efectiva. El web service que platicaremos ahora es precisamente la versión uno, me parece muy bien como se platicó al inicio, de la manifestación de valor. Yo también pienso que aún tiene situaciones que mejorar, platicaremos a qué se refiere, y en caso de dudas o comentarios, o tal vez suposiciones de lo que va a pasar, pues podemos platicarlo. En ese caso, eh, quisiera mostrarles eh, la pantalla dividida en dos partes. Estoy un poco preocupado de que no sea muy pequeño lo que estoy compartiendo, espero se pueda visualizar con claridad. Del lado izquierdo están dos manuales de usuario o referenciados, dos manuales de usuario que hasta la semana pasada ya estaban compartidos en la página de BUSEM, en el apartado manifestación de valor, pero del lado derecho vamos a compararlos con el diccionario de datos para el web service. Por favor, observen que del lado izquierdo los dos manuales de usuario tienen una finalidad diferente. El primer manual es para registrar y el segundo manual es para consultar. En la página 2 del diccionario de datos podrán observar, y lo acabo de marcar, bueno, lo marqué con una flecha, es diferente el título. Uno es para ingreso de la manifestación de valor y otro es para la consulta de la manifestación de valor. ¿Por qué razón redacta ingreso en lugar de registro? De la primera página, que es como la forma de acceder para este web service, me tomé la libertad de subrayar donde dice password. Observe que indica la lectura después de haberse registrado en el portal de ventanilla única. Es decir, el paso de registrarme o de registrar los datos en el portal de BUSEM no me lo libro con el web service. Por lo pronto, esta primera versión, que ya podrán ver que hay algunas cosas creo que fueron hechas muy deprisa, en mi opinión, no permite tal idea. Así que el dato de ingreso significa que yo previamente ya tuve una actividad en el portal de BUSEM. Así que haciendo esta pequeña intro, creo que será mucho más sencillo entender hasta dónde llega la finalidad del web service que la autoridad ha compartido. Así que comencemos con los datos. Perdón, no platiqué el significado de los campos. Se observa del lado derecho, primero establece el nombre del campo en el portal. Me está hablando del portal BUSEM, que lo identifico con claridad en el diccionario de datos de web service. Luego habla del tag en el XML. Usted también ya sabe que la representación impresa, la manifestación de valor, no es realmente lo que se transmite. Lo que se transmite es un archivo XML, y ese archivo tiene etiquetas. El tag es la etiqueta con la cual se identifica en el XML. Luego viene la descripción, luego viene el tipo de dato y el tamaño en caracteres, ya sea numérico, alfanumérico, con el que podemos ingresar esa información. Es decir, los campos que vamos a platicar, el sistema que utilicemos de captura, tal como lo usamos hoy en día, o tal vez generen una nueva versión del software para poder generar la MB, deberá tener estos datos como referencia para poder avanzar
en el web service. Del lado izquierdo estoy colocando las pantallas que recientemente ya pudieron revisar con el ingeniero Talavera para que podamos comparar lo que hay en BUSEM contra lo que establece el web service. Del lado izquierdo observarán que está subrayado en rojo RFC del importador en la primera captura de pantalla y abajo dice RFC de consulta. Esos dos datos también existen en el web service. La figura de RFC del importador y el RFC de consulta se encuentran en el diccionario de datos y vendrán como parte del web service. Si continuamos avanzando, el manual del usuario en el portal BUSEM habla de la información del COBE. También esa información se encontrará contenida en el web service. Por favor, observen del lado derecho el diccionario de datos, reitera el dato del COBE y habla que ingrese el valor del COBE que previamente ya generé en BUSEM. No me está diciendo que el COBE lo genero en el apartado de manifestación de valor. El COBE lo generamos como siempre se hace, pero quiere el dato del acuse de valor para poder ingresarlo como dato también en mi manifestación de valor. Y aparte me pide un método de valoración aduanera. En el portal de BUSEM del lado izquierdo hay un combo donde yo elijo qué método utilicé. Ese combo está en otro dato de la información que es un Excel que tiene diferentes catálogos aplicables a la manifestación de valor y se observan del lado derecho esa pequeña tablita de Excel contiene los mismos datos que yo encuentro en el combito que me maneja el portal BUSEM. Aquí también es un dato que todos manejamos y conocemos. El siguiente dato es el valor en aduana. Si observan, también subrayé todos los datos que están en portal BUSEM contra lo que ven del lado izquierdo, que es el diccionario de datos. Misma situación, me dice el nombre del campo, que coincide con los datos del portal BUSEM, me da la descripción y el tamaño de caracteres. Cuando nuestro sistema tenga esta información, así debemos poder visualizarlo, así que no hay ninguna confusión para valor en aduana. Luego me pide los datos del pedimento aquí. Pudiera haber algunas preguntas, creo yo, pero me parece que son sencillas de resolver. Me pide el dato del pedimento, de la patente y de la aduana, pero me da como espacios hasta 20 caracteres. No me indica si el pedimento lo debo señalar con toda la información que actualmente manejamos, 2 caracteres para el año, 2 caracteres para la aduana, 4 para la patente, 7 para el consecutivo. Me da 20 espacios y si debo repetirlos en el segundo campo de la patente o no, solo quiero el consecutivo en el primer campo, son detallitos que pienso se ajustarán, pero no veo mayor dificultad. Me da mucho espacio para los 3 campos, no se requieren tantos espacios. Pienso que la autoridad aquí se fue por la fácil, solo de repetir el tamaño de caracteres alfanuméricos que permite el sistema, pero insisto, creo que es una pregunta que resolverá la autoridad muy fácil de exactamente si espera que duplique información o el dato del pedimento solo es para el consecutivo, la patente va diferente a pedimento, la aduana del mismo caso. Pienso que esto será sencillo de consultar. El siguiente dato son los incrementables conforme al artículo 65 de la ley. Aquí puede haber una pequeña diferencia de los campos que establece el portal BUSEM contra el web service. Observe que el primer dato de la izquierda dice incrementable y justo abajo hay una pestaña donde me pide seleccionar un valor. Si va del lado derecho del diccionario de datos en la parte superior, no utiliza esos términos, utiliza el término tipo de incrementable. Y lo que debería salir en el portal BUSEM contra el tipo de incrementable es precisamente el catálogo que ven ustedes en la tabla de Excel en la parte derecha inferior. Esa tabla de Excel es el combo que yo debo tener en mi sistema para poder seleccionar el tipo de incrementable. Luego viene un dato que es fecha de erogación, luego viene un dato que es el importe. Si observan del lado izquierdo, el diccionario de datos no incluye el tipo de moneda, tampoco incluye el tipo de cambio. No sabré decirles la razón, porque siguiendo el orden que el ingeniero Talavera ya explicó, primero generamos el COBE, luego generamos la MB y luego generamos la manifestación de valor. Si me permiten solo recordar cómo funciona los sistemas de captura,
Cuando hacemos el pedimento en automático, la agencia ONAL apoya a su cliente para generar la MB en el software, si es que ustedes utilizan esa opción. No la genera completa, pero una sola captura puede duplicar información. Si acaso quisiéramos pedirle a nuestro sistema de captura que duplique ese dato, bueno, el tipo de moneda y tipo de cambio, cuando el diccionario de datos se acomoda ese ajuste, probablemente pueda seguir ese orden. Aquí me disculpo si contradigo un poquito al ingeniero Talavera, pero si contradecimos el orden sería COBE, luego capturar la información de los datos de todo lo que tengo, captura, certificado de origen, etcétera. Genero la MB, pero ya con la información, y esta información ya me sirve para el pedimento y solo el anexo al acuse de valor. Pensando yo, adelantándome, de poder capturar una sola vez la información. Por ahora no es el caso, porque el diccionario de datos, insisto, no me pide ni el tipo de moneda ni el tipo de cambio. Luego me pide si los incrementables son a cargo del importador, me da solamente la opción no, sí, y una vez que yo elijo la opción del catálogo, se observan del lado izquierdo la opción que el manual del usuario de BUSEM coincide con la opción que estoy subrayando. Aquí es un tema solo de poder elegir la más adecuada. Después de incrementables, vienen los decrementables, se repite el mismo ausencia de datos y coincidencia de datos, que datos no están, otra vez no están ni el tipo de moneda ni el tipo de cambio, decrementable y seleccionar un valor, en el diccionario de datos se llama tipo de incrementable, de decrementable, y me manda a un catálogo de información. El resto coincide con la pantalla anterior. Si me permiten, para no ser reiterativo, paso a la siguiente. Precio pagado me indica la fecha en la que se efectuó el pago. Eso también difiere un poquito en el título del tag, en el XML, el diccionario de datos, el importe y la fecha de pago. Otra vez, no indica el tipo de moneda o tipo de cambio, pero hay un campo que destaca porque dependiendo la forma de pago que yo utilice, otro tipo de pago, se va a abrir un campo, o debería abrirse un campo, que aquí no lo me permite aún saber qué dato puedo poner ahí, a menos que sea un campo libre, que sería otro tipo de pago. Especificar otro tipo de pago significa que el dato no está en el catálogo, sino que voy a anotar alguna otra situación diferente. En el caso del portal BUSEM, se observa donde dice especifique en la parte inferior del lado izquierdo, ese es el dato que coincide cuando yo selecciono una forma de pago diferente a la descripción. El dato de precio por pagar. Aquí estamos hablando, mencionaba el ingeniero Talavera, cuando yo manejo un tema de crédito con mi proveedor, acumulo determinadas operaciones y hago un solo pago que engloba 10 pedimentos en diferentes fechas o cualquier otra alternativa. Cuando eso sucede, me pide la fecha, el importe, la forma de pago y el momento, la situación, cuando se realizará, es decir, en el futuro, el pago que yo haré. Y de nueva cuenta, aquí me está dando las mismas opciones del pago cuando lo voy a efectuar. Otra vez me incluye el tipo de moneda, otra vez me incluye el tipo de cambio. De nueva cuenta me marca un campo que es especificar si hay otro tipo de pago. Y bueno, es muy parecido a los datos de la página anterior. Compensación de pago, tal vez lo manejaremos con un pago complementario. También me da fecha, forma de pago que me manda al mismo catálogo, motivo porque realizo compensación de pago y el dato de la prestación de la mercancía. Si yo en el catálogo vuelvo a mencionar otro tipo de pago, me manda un especifica. En el área, en el portal BUSEM de cargar archivos, esto aquí en el diccionario de datos me está hablando únicamente de anexar el e-document previamente generado en BUSEM. Aquí no quise hacerlo más pequeño. El documento anexo que ven del lado derecho corresponde al mismo portal BUSEM. Es decir, no hay manera de que yo no pueda generarlo. Aunque aquí dice generados en BUSEM, no me limita a que los e-document que yo genero hoy a través de un web service lo pueda seguir usando. La autoridad solo se basa en lo generado por BUSEM
Si observan el diccionario de datos, no me indica que lo estoy generando en el apartado de manifestación de valor. Me dice que ya lo generé de manera previa y aunque solo mencione Busem, yo considero que aquí se quedó corto porque si yo lo generé por web service, debería servirme el día de hoy, aunque no lo mencione. También considero que esto va a ser aclarado de forma muy sencilla. En esta parte que ven ahora, del lado izquierdo, el manual del usuario para registro de MB dice lo siguiente, del lado izquierdo. Se mostrará la siguiente ventana en la que deberá elegir un rol y después dar clic en aceptar. Si ha tenido la oportunidad de ver el manual, no muestra ninguna imagen el manual del usuario de la manifestación de portal. No lo muestra. Así que para conocer cuál es, bueno, ahora veríamos que el tipo de rol, pienso yo, que pudiera ser el dato que ven aquí en pantalla donde dice agente aduanal, exportador, importador y mandatario, solo que en el diccionario de datos y el catálogo del diccionario de datos le llaman tipo de figura. Así que yo estoy suponiendo que es exactamente la misma que indica el portal Busén en roles, pero habría que esperar que la autoridad lo confirme. Uh, el campo que está arriba del lado derecho habla de vinculación. El diccionario de datos no lo menciona, perdón, el manual del usuario no lo menciona, pero sí lo menciona el campo en el diccionario de datos. La opción es sí o la opción es no, esa ya lo conocemos. Y los Incoterms, que era un dato que también platicaba el ingeniero Talavera, sí están señalados en los catálogos, pero no están contenidos en el diccionario de datos. Yo pienso que es un error. El diccionario de datos debería contener el tipo de rol y el diccionario de datos debería tener los Incoterms, porque me está dando los catálogos, pero no el campo en el web service donde los pueda capturar. Es por esto que coincido con el ingeniero Talavera, que esto que provieron como diccionario de datos es una versión 1, porque aquí hay unas pequeñas contradicciones que aún no lo ha solucionado. Al final, el diccionario de datos muestra este ejemplo de una cadena. Esta es la información que se va a transmitir como manifestación de valor por el web service. Yo solo quise indicar un solo de los datos que creo que no tiene bien afinado la autoridad, que es el tercer campo, el tipo de incrementable. Aquí marca FOB, pero el diccionario de datos no indica cuál campo es, ni indica los caracteres, ni ningún otro dato, pero solo me da el catálogo. Esto evidentemente lo deberá mejorar o lo deberá depurar. Entonces, no sé si logré explicarme, si tiene usted alguna duda o algún comentario que guste hacer sobre el diccionario de datos. Espero no haber hablado muy rápido. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Bien, en ese caso de no existir algún comentario, espero haberme explicado con claridad. Vamos a dar un pequeño receso de 3 minutos porque va la última parte de nuestra conferencia de manifestación de valor. Es un gusto saludarla a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias, Roberto. Tomamos 3 minutos para el siguiente expositor.
Un minuto y continuamos. Listo, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, su servidora Mabel Álvarez. Vamos a concluir ya con esta capacitación del día de hoy. Por último, ¿verdad? Y no menos importante, vamos a hablar acerca de las infracciones y las sanciones. Pero sí vale la pena comentar tres puntos principales porque, como bien comentó el ingeniero Talavera, es un tema que ya traíamos suspendido varios años, que los importadores, algunos no creían que llegaba, que los agentes aduanales nos manteníamos muy alertas para la llegada, sobre todo por las medidas que hay que tomar al respecto para la transmisión de este documento. Pero también pasa, y ustedes lo saben muy bien, en este medio que de pronto tenemos clientes que son muy asiduos a decir de forma constante cuando te mandan los documentos que todavía no tienen los incrementables y que te los pasan, pues evidentemente, si no es que el día que va a salir la operación, es un día antes. Y entonces te ponen a correr. Y muy probablemente, como a su servidora, muchos de ustedes se preguntarán, oye, pues no sabías lo que compraste, no tenías ya pactada tu compra desde hace más de 21 días y que esto lo trajeras o ya lo pusieras en el mar y viniera hacia nuestro país. Pues aquí se les acabó el negocio, porque evidentemente la autoridad viene a comprobar la filosofía que nosotros hemos estado mencionando ya desde hace un sexenio atrás de ahora quiere todo. Antes decíamos, entre menos le des es mejor, porque si no lo pones a rascar o lo pones a buscar y mejor no le des cosas que no te están pidiendo. Hoy ellos abren la cartera y dicen, pues no, ¿sabes qué? Quiero todo. Y con ese todo, también se tienen que voltear a ver, evidentemente, a los sistemas o las formas de facturación que tienen los proveedores en el extranjero, porque aquí no le ha tocado validar la facturación que tiene un chino contra la de un europeo, ¿sale? Que son facturaciones totalmente distintas y algunas veces complejas. Y en cantidad de ocasiones me he topado con clientes que vienen a decirnos que compraron Nextwork, pero traen el desglose de sus incrementables, por así decirlo, dentro de la factura, y pues entonces que no son incrementables o que sí son incrementables, y que se ha hecho todo esta una pachanga en cómo los declaro y cómo no.
Y de eso resultó, y era como la antesala, las auditorías que el SAT estuvo emitiendo y que el ingeniero nos comentó al principio sobre el algoritmo de las auditorías electrónicas y que fueron motivo de N cantidad de infracciones y sanciones y créditos fiscales firmes a muchos importadores en territorio nacional, derivado de la incorrecta declaración de los gastos incrementables, porque los traías en la factura, pero eran parte del precio pagado, pero pues luego no, pero mejor decláralos en su campo. Y entonces así fue como el SAT fue ajustando sus controles, encaminándose a pedir toda la información que hoy nos está pidiendo. Entonces, como pueden ver, el punto medular o el punto de partida para todos va a ser la compraventa. La compraventa que, vuelvo a repetir, tú ya sabías cómo lo compraste, no me puedes dejar al último los datos que ahora vas a necesitar y que, como comentaron también al principio de esta capacitación, se te pueden hacer un cuello de botella, porque imagínate si tienes operaciones, como nosotros decimos, toca piso y paga. Pues sí, pero espérame, si ya tienes la manifestación de valor y si luego resulta que no tenías los datos de los gastos incrementables y luego resulta que no tenías los documentos, pues ahí te encargo. Todavía te vas a enfrentar, inclusive a la saturación, ¿quiénes de ustedes no se han enfrentado a que se cae la ventanilla? Pues imagínate, para los COBES, cuando hay intermitencias, vamos a sufrir exactamente lo mismo, pero ahora con la manifestación de valor. Y son dos documentos distintos. Imagínate que antes se te atoraba uno y ahora te vas a atorar con dos, ¿no? Entonces, para todos este tipo de situaciones tenemos que estar preparados. Pero mejor aún, debemos estar preparados para qué va a pasar si los valores declarados en la manifestación de valor son incorrectos. Porque pudiera darse que sean incorrectos. ¿Por qué? Porque anteriormente muchos importadores presumían que la autoridad podía no darse cuenta de los pequeños ajustes que ellos hacían en el Inter para poder sacar con salvedad esas operaciones. Sin embargo, si hoy desde antes les vas a transmitir todo, pues evidentemente ya no puedes presumir. Va a ser una certeza que los estás tratando de evadir esos impuestos, ¿no? Entonces, recordemos, primeramente, que la obligación de emitir la manifestación de valor siempre ha sido, no es nuevo esto, siempre ha sido del importador. En la praxis, el agente aduanal, su forwarder o algún otro mediador en la cadena se las elabora, pero siempre ha sido una responsabilidad del importador hacerla y así prevalece, ¿vale? La regla 151 es donde nace ya la obligación de la transmisión de la manifestación de valor electrónico. Y se apareja con el artículo 81 del reglamento, que es donde están las pruebas de valor que ya el ingeniero Talavera nos hizo favor de explicar y en las cuales nos tenemos que enfocar de tenerlos al 100%, porque como hemos comentado, ahora esos documentos también van a pasar al área de glosa. Ojo ahí, porque tu carga administrativa se va a incrementar, tanto para tu área de captura, que es quien va a hacer la declaración probablemente, como para el área de glosa, que es quien va a revisar que se transmitió de forma correcta o incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Y bien importante, en tanto la autoridad o los importadores se pronuncian sobre si en términos del 73 del Código Fiscal va o no a ser multable el hecho de que de forma espontánea tú te corrijas, pues en el Inter estamos en el aire y la autoridad en tanto sí o no es como las mamás, te regaña y ya después investiga. ¿Sale? Una obligación que también prevalece, y ojo, es la del 162 fracción séptima, que es la obligación del agente aduanal para conservarla. Pero acuérdate también que en términos del artículo 6 de la ley aduanera, pues los documentos que van a formar parte de tu expediente electrónico, pues deben conservar, en la forma en la que fueron transmitidos y en los términos que el propio 20 del Código Fiscal establece. Es decir, si esta manifestación fue electrónica, pues tú la vas a reservar electrónica y por 5 años. La diferencia que tenemos ahorita, ¿sale? Que actualmente en tus archivos físicos son parte de los documentos que tú debes conservar con la firma autógrafa. Pero a su vez, como ahora va a ser electrónica, pues evidentemente ya sabes que la Fiel hace las veces de la firma autógrafa y por tanto es la manera en la que tú la vas a reservar dentro de tu expediente electrónico y que evidentemente con independencia de que sea con la Fiel del importador, lo vas a mantener a disposición del importador, porque acuérdate que el expediente electrónico no solamente debe contener lo que tú transmitiste, sino todos aquellos documentos que forman parte de tu operación.
Por eso es que en el expediente electrónico que nosotros comúnmente llamamos ampliado, también te encuentras la cuenta de gastos. Y no precisamente porque hayas transmitido con la fiel del agente aduanal, sino porque forma parte de tu operación de comercio exterior. ¿Sale? Entonces, ojo ahí, te repito, el punto de partida es tu término de compraventa, tu Incoterm, la correcta declaración de la facturación de tus proveedores. Ahora sí, no te puede decir el cliente que su proveedor no puede modificar la factura porque evidentemente él solo se estaría atajando. O en caso contrario, ten cuidado con el uso de las declaraciones bajo protestas para hacer las correcciones que correspondan y te cuadren con la fracción quinta de los requerimientos de la regla 151. ¿Sale? Hasta aquí, no sé si tengas alguna duda. ¿No? ¿Qué es lo que puede pasar si yo no logro comprobar que el valor que digo que fue en el que me vendieron las mercancías viene o se puede configurar un rechazo? ¿Sale? ¿Qué es rechazar? Pues que te digan que no es el valor que tú dices que es. Oye, ¿por qué pudiera darse eso? ¿O cuáles pudieran ser las situaciones dentro de las cuales la autoridad pudiera presumir que estoy falseando información y por tanto configurar un rechazo? Bueno, primeramente, ojo, no pongas a disposición de la autoridad los documentos que amparen tu operación de comercio exterior. Entonces, es bien importante que todos los documentos que tienes obligatoriamente que adjuntar a la transmisión de la MB se adjunten. Es decir, como comentaba también el ingeniero al inicio, no puedes no adjuntar nada. Y si vas a adjuntar algo, tampoco puede ser una hoja en blanco. Debe ser algo que esté relacionado con la operación, que tenga coincidencia en los datos o en la manifestación de otro tipo de informes, que se aparejen jurídicamente para que tú en determinado momento puedas alegar o atenuar que es a disposición de las autoridades que tú pudieras mostrarlos o entregarlos, ¿sale? Pero no puedes no hacerlo, porque esa negativa de tu parte, o de parte del importador, mejor dicho, pudiera presumirse como que estás falseando información y evidentemente configurar el rechazo. Que omitas o alteres los registros de operaciones de comercio exterior. ¿A quién de ustedes no les ha pasado que le han cuestionado al cliente tal o cual información y en cuestión de segundos la factura está corregida? Los chinos están durmiendo, pero se despertaron únicamente para corregirte esa factura y tú ya la tienes en ese momento. Pues aquí se acabó. Disneylandia se acabó para muchos. ¿Por qué? Porque evidentemente esas informaciones tienen que cuadrar, tienen que cerrar el círculo en lo sucesivo. Y tenemos que ser muy cuidadosos con la información que los clientes nos transmiten, cómo nos la transmiten y cómo nosotros reservamos esa transmisión. Ojo ahí, muchas veces yo les he dicho, ojo con las facturas que te mandan en Excel, porque en teoría una factura no viene en Excel. Tu factura debe de ser en PDF y tú debes generar la evidencia de que tu cliente es quien te la está proporcionando en ese formato final, porque evidentemente en un juicio como abogado pudieras usarlo como prueba, ¿vale? Entonces, ojo aquí y mucho cuidado con el tipo de documentos que tú recibes y vas a glosar, porque tienes que hacer las observaciones pertinentes, ¿vale? Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones de comercio exterior. Acuérdate que en términos del código fiscal, la documentación, toda la documentación de tus operaciones de comercio exterior forman parte de la contabilidad. Es bien importante, te reitero, la información de las operaciones de comercio exterior forman parte de la contabilidad de tu cliente.
Y en aras de eso es como tú debes de reservarlas y tenerlas a disposición de la autoridad, ¿vale? Que no cumplas con algún requerimiento de la autoridad aduanera para presentar la documentación o información que acredite el valor de que el valor declarado fue determinado conforme a las disposiciones legales. Evidentemente, te van a dar un plazo. Por eso, ojo, te dije, genera las evidencias de cómo estás recibiendo tu información, pero sobre todo, sé muy cuidadoso en la información que vas a empezar a reservar en tu expediente electrónico. Eso va a ser clave en lo sucesivo, después de la entrada en vigor de esta normativa, para las auditorías posteriores a esto. Ojo ahí. O cuando el importador dice no demuestre que la vinculación no afectó el precio. Acuérdate que una de las causales para rechazar el valor de transacción es que exista vinculación entre tu cliente y su proveedor. Y también es importante que sepamos, acuérdate que la vinculación no solo se va a demostrar porque tengamos razones sociales parecidas. Hay elementos que jurídicamente debemos soportar para evaluar que se cumplen o no con las características para determinar que el hecho de que entre empresas o intercompañías haya una vinculación sí afecta el valor en el que me estás dando las mercancías o el precio en el cual estás vendiéndome las mercancías para ser más explícito. ¿Sale? Ahora bien, suponiendo sin conceder que me rechazaron porque hice alguna o caí en alguna de las desviaciones anteriores, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar y lo que nos debe preocupar, y es lo que en esta filmina dice, es que la autoridad puede determinar, ojo ahí, ellos determinar, y ahí es donde me da miedo, el valor declarado de las mercancías importadas con base en los métodos de valoración correspondiente. ¿Qué quiere decir esto, Mabel? Quiere decir que ellos van a ponerle el precio a mi mercancía. Quiere decir que no voy a estar hasta ese momento en estado de indefensión, evidentemente, porque hay procedimientos, porque hay plazos, porque hay recursos, pero hasta ese momento quiere decir que ellos me van a presumir que la silla que yo dije, por así decirlo, que costaba 5 pesos, a lo mejor para ellos cuesta 25, ¿sale? Oye, Mabel, ¿y cómo lo van a determinar? Pues como siempre lo han hecho, compañeros, analizando los estadísticos de importaciones anteriores, no solo los míos, sino del resto de importadores a nivel nacional e incluso a nivel mundial, porque van a pedirles informes a todos los contribuyentes también aquí en territorio nacional, porque seguramente van a ir a tocar la puerta al extranjero y van a preguntar en cuánto lo están vendiendo y por qué a mí me lo están vendiendo más barato. Porque pueden entonces presumir la omisión de contribuciones, y aquí viene lo gracioso, que nos pueden llevar a un embargo o a una presunción de contrabando, como vamos a ver en la siguiente filmina. Porque el omitir contribuciones no solamente es decir, ay, bueno, pues ya se emitieron, pues ya le pagamos y todos felices y contentos. Acuérdate que no, porque eso trae consigo también el pago de accesorios, es decir, tus actualizaciones y tus recargos, y que no están nada baratos, ¿vale? Porque también puedes llegar a una suspensión en el padrón de importadores. Y acuérdate que hoy en día no es tan fácil reactivarte en el padrón de importadores por un tema de naturaleza, de esta naturaleza, perdón, por el tema de omisión de contribuciones, ¿vale? Porque aparte, acuérdate que va a ser procedente el rechazo, incluso para operaciones de regímenes con diferimiento de aranceles. Es decir, ahora sí, esas contribuciones que tú determinaste solamente en tu depósito fiscal, ellos también van a ver si las determinaste correctamente o en tu importación temporal. Por eso es que dice todos los regímenes. Eso es lo que pasa si hay un rechazo, que ellos pueden ponerle el precio a tu mercancía y con eso determinar infracciones o sanciones que no te correspondían.
y solamente por haber cometido una desviación o un error mínimo nos puede llevar a esto. ¿Cuándo va a haber un PAMA, Mabel? Bueno, cuando tú declares un valor menor al 50%, el valor de transacción que declares en tu operación. Si ellos determinan que el valor que estás declarando es menor, pues evidentemente nos van a levantar un PAMA, un embargo, y se va a correr el proceso. Y ahí es donde pudiéramos llegar a lo que el ingeniero nos comentaba con actualizar eventualmente la causal de cancelación de patente. Porque acuérdate que como todo procedimiento en términos del 153, pues podemos defendernos, podemos demostrar que estás en un error, podemos aportar las pruebas, podemos aportar alegatos y podemos salir bien librados de ahí, pero también pudiéramos no salirlo y entonces actualizar otro tipo de infracciones mayúsculas, ¿vale? Pero en el Inter, pues estamos nosotros siendo también responsables de esto, ¿vale? La responsabilidad del agente aduanal, pues evidentemente también va a estar cuando la declaración del valor sea menor al 40%. Y pudiera actualizarse la presunción de contrabando en términos del 103 del Código Fiscal, la fracción 19, como puedes ver ahí en la filmina, cuando el valor declarado sea mayor al 50, pero menor al 70%. Ojo, porque decimos, ay, bueno, declaración de contrabando, sí, pero acuérdate que el código fiscal va de la manito con el código penal y entonces esto puede actualizar sanciones penales. Claro está, el propio 103 te dice que es que cuando el fisco presuma que hubo una lesión. Y pues evidentemente, ellos se sienten heridos y lesionados a cada rato, pues te pueden llevar a un tema jurídico de orden penal, que evidentemente puede llevarte a una sanción corporal, o sea, la cárcel, ¿vale? Y dentro de las sanciones menores que se visualizan, puede acarrear consigo la incorrecta transmisión, presentación de documentos, pues es una omisión de documento o un dato general inexacto. ¿Por qué? Porque si no estás agregando el documento, pues se presume que no lo mandaste. Y el dato general inexacto es el que actualmente traemos en el aire. ¿Por qué? Pues porque si es una autocorrección, como menciona el 73 del Código Fiscal de la Federación, pues evidentemente no me tendrías por qué sancionar. Esas son las sanciones que hasta ahorita se visualizan o se han dejado entrever la autoridad con relación a la incorrecta transmisión, no solo de los valores, sino de los documentos que van adjuntos a la manifestación de valor. Muy probablemente en el inter a que esto entra en vigor deban salir adecuaciones o modificaciones porque evidentemente los importadores no se lo tomaron a la ligera, pensaron que no iba a llegar y hoy que ya va a llegar, pues evidentemente tienen que establecer acciones o esquemas diferentes para la transmisión de documentos, para que la operación siga saliendo dentro de los tiempos establecidos, que no les pegue el tema de Busen, porque probablemente también tendremos que ver qué va a pasar en una contingencia, cómo la vamos a transmitir, va a ser manual, qué va a pasar con ellos, ¿no? Porque hoy cuando hay contingencia, pues sabemos que presentamos los documentos que no, como la factura y demás, ¿qué va a pasar con la manifestación de valor? ¿Qué se va a transmitir en ese momento? ¿Qué le vamos a presentar a la autoridad en físico? El formato que ya tenemos, se va a abrir otro, ¿qué va a suceder con todo esto, no? Entonces, esos son de los puntos que todavía están en el aire, que estoy segura que ni la propia autoridad ha definido hasta el momento, pero que nosotros como actores en esta cadena ya debemos traer mapeados, ya debemos traer en el radar para que en cuanto se abran los foros, las solicitudes o demás, podamos alzar la mano y si fuera que ya sale el ambiente de pruebas y demás, bueno, podamos empezar a hacerlo también de igual manera y podamos empezar a visualizar los puntos de oportunidad que también tenga el propio desarrollo, ¿no? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta.
Pues muchas gracias, Mabel. No sé si tengan alguna pregunta de todo lo que se vio en esta tarde o lo envían por email y compartimos a todos la respuesta. Con mucho gusto, cualquiera de los tres expositores compartiremos al respecto. Pues Dios les bendiga, encantado. Seguramente tendremos una versión 1.2, 1.3 y no sé cuántas más, ¿verdad? Este arroz no se ha cocido. Hay todavía mucho que ver, pero bueno, ya hay cosas que tenemos que ir preparando, ¿verdad? Gracias a los expositores, Dios los bendiga, que pasen buena noche. Gracias Muchas a, gracias. gracias a todos. Hasta luego. Bye. Bye.